Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos hoy lunes 19:04, aquí dice el reloj de Radio Uruguay, con Juan Core en controles de emisión, ahí volanteando los controles y de esta máquina que arranca en este momento. En una semana, amigos, que va a estar surtida, vamos a hablar de muchísimas cosas, así que vamos a hablar hoy de Borges, Felisberto, mañana vamos a hablar de Jaime Ross, el miércoles vamos a hablar del último premio Bartolomé Hidalgo de poesía, el jueves vamos a pasar el Todos Somos Raros, edición rusa que hicimos el viernes pasado, y el viernes vamos a hablar de una novela que es del psicoanalista Nadal Vallespir, entre otras cosas, porque va a haber más, así que ya mismo arrancamos con la columna de Gabriel Gali, que es más que una columna, es un ciclo que continúa con su profecía musical y el punto de vista del marciano. Así es. ¿Cómo le va? Y anunciamos que íbamos a comenzar, no que íbamos a comenzar, pero voy a comenzar con Borges. Uh-huh. No sin cierta melancolía, voy a decir, pero quizá porque... no, por muchas cosas creo, pero más que detenernos en ella vamos a procesarla a través de estos comentarios, porque de alguna manera el texto que acudió es el prólogo que escribió Borges para las crónicas marcianas de Ray Bradbury, uno de los libros que más me gustan, de los textos que más me gustan de Ray Bradbury. Y me interesa particularmente recordar este prólogo de Borges porque de alguna manera tiene que ver con el viaje de proyecciones sobre el cielo que comenzamos la vez pasada. Y Borges comienza diciendo esto: en el segundo siglo de nuestra era, Luciano de Samosata compuso una historia verídica que encierra, entre otras maravillas, una descripción de los selenitas que hilan y cardan los metales y el vidrio, se quitan y se ponen los ojos, beben zumo de aire o aire exprimido. Luciano de Samosata fue un escritor, digamos, sirio, ¿no? Sí, nacido en lo que hoy es la región de Siria, ¿no? En el siglo II, como dice Borges, y es bueno considerar que Luciano escribía en griego, uh-huh, ¿no? Que era la lengua del... Sí, la lengua culta, digamos, ¿no? Sí, exactamente. El periodo helenístico. Y continúa Borges diciendo, tras un punto y coma: a principios del siglo XVI, Ludovico Ariosto imaginó que un paladín descubre en la luna todo lo que se pierde en la tierra. Las lágrimas y suspiros de los amantes, el tiempo malgastado en el juego, los proyectos inútiles y los no saciados anhelos. Hay que atender a la selección, ¿no?, de palabras que va utilizando Borges, a propósito, en este caso, de Ludovico Ariosto. Y de la luna, ¿no? O sea, todo con la luna. Ahí está, porque uno de los puntos es que cuando empezamos a proyectarnos, parece que lo primero es la luna, ¿no? Por varios motivos. Aunque es curioso que Borges obvia acá... Bueno, claro, es como difícil considerarlo en el mismo plano, porque en las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, consta, entre las muchas anécdotas que tienen que ver con las constelaciones, está la historia de Faetón. Faetón, creo que además del interés de la historia en sí mismo, que vamos a relatar someramente a continuación, tiene un interés adicional para nosotros porque Faetón era el nombre de la nave que condujo a Baimaca, Perú, Senaque, Guyunusa y Tacuabé hacia San Malo desde el puerto de Montevideo. ¿No? Sí. Bueno, pero eso a es Francia, una... sí, es decir, cuando lo llevaron a Francia a estudiar a los cuatro charrúas. Sí, estudiar es un eufemismo cruel, terrible, casi terrible, te diría. Pero sí, estudiar fue una de las torturas a las que fueron, a los estudios, mejor dicho, fue una de las torturas a las que fueron sometidos. Pero nuestro tema era más bien Faetón, y Faetón hace un viaje estelar peculiar. Faetón era una de esas cruzas genéticas que practicaba la mitología griega, ¿no? Era hijo de Zeus y de una mortal. Y
de alguna manera parece que sus jóvenes amigos bromeaban o lo ofendían o se mofaban de él por no tener padre. Y él, que decía que era hijo de Febo, de Apolo, va a ver a su padre al palacio, a preguntarle realmente, a confirmar si era efectivamente su padre. Y el padre le dice que sí, y el otro le pide una prueba, y el padre le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pide? Le pide conducir el carro del sol. Sí. Justamente, y Apolo se da cuenta y le dice, no, pedime lo que quiera, menos eso, ¿no? Sí, pero ya era demasiado tarde, no podía dar marcha atrás. Ahí está. Y el pibe agarra el carro y hace desastre, se le va para arriba, pierde el curso y en un intento de bajar, baja, ¿y qué hace? Pasa con el carro y quema el África, inventa a la vez los desiertos y los negros, ¿te das cuenta? Bueno, en fin, más allá de Zeus, al ver el zafarrancho, lo fulmina de manera inmediata, ¿no? O sea, acá no hay mediación de ningún tipo. Bueno, de algún modo esa historia no está acá presente. Luego de otro punto y coma, continúa Borges diciendo, en el siglo XVII, Kepler redactó un Somnium Astronomicum que finge ser la transcripción de un libro leído en un sueño, cuyas páginas prolijamente revelan la conformación y los hábitos de las serpientes de la luna, que durante los ardores del día se guarecen en profundas cavernas y salen al atardecer. Entre el primero y el segundo de estos viajes imaginarios hay 1300 años, y entre el segundo y el tercero unos 100. Los dos primeros son, sin embargo, invenciones irresponsables y libres, y el tercero está como entorpecido por un afán de verosimilitud. La razón es clara. Para Luciano y para Ariosto, un viaje a la luna era símbolo o arquetipo de lo imposible. Como los cisnes de plumaje negro para el latino. Para Kepler ya era una posibilidad como para nosotros. Es decir, que es curioso que este entorpecimiento al que Borges alude y que después florece en esta distinción, que es además de hermosa, interesante, es que Borges mismo hizo un arte de esto que acá aparece como una torpeza, es decir, hacer verosímil cosas inverosímiles, libros que no existen, libros imposibles. Ese es el arte de Borges, o una, digamos, es una de las artes de Borges, ¿no? Pero el viaje estelar va aún más lejos con Felisberto Hernández. Y además en uno de sus textos inaugurales, que es el libro Sin tapas. El objeto porque no vamos ni a hablar de Borges ni a hablar de Felisberto, simplemente los vamos a usar. Y los vamos a usar con un fin noble, espero. Los vamos a visitar. Ahí está. Y vamos a tomar un fragmento de cómo comienza el libro Sin tapas, que dice, habla del jurado de los dioses que se van a reunir para empezar a juzgar a los hombres. El jurado de los dioses logró reunirse. En esto fueron inferiores a los católicos porque conviene que en religión mande un solo Dios verdadero. El primer ejemplar estaba pronto a someterse. El pobre muerto había sido egoísta. Jamás se preocupó del dolor ajeno. Jamás dejó de pensar en sí mismo. Fue un hombre tranquilo. Todo esto pareció mal al jurado y decidieron por unanimidad castigar al muerto. Lo colgaron de las manos al anillo de Saturno. Le dieron un gran poder de visión y de inteligencia para que viera lo que ocurría en la tierra. Le dieron libertad para que se interesara cuanto quisiera por lo que pasaba en la tierra, pero si pensaba en sí mismo, se le aflojarían las manos y se desprendería del anillo. Los primeros tiempos fueron horribles. De repente se quedaba agarrado de una mano, de dos dedos, pero enseguida atinaba a prenderse
con la otra mano. Hacía esfuerzos sobrehumanos para no pensar en sí mismo. De pronto se quedaba fijo mirando la tierra y eso le distraía un poco. Lo primero que le distrajo absolutamente sin tener que preocuparse de las manos ni de sí mismo fue muy curioso. Estaba mirando fijo a la tierra y se le ocurrió pensar por qué daría vueltas y más vueltas. Así pasó mientras la tierra dio 30 vueltas. Es decir que Felisberto coloca a este hombre en una especie de infierno diseñado a medida, digamos, ¿no? Sí. Y este infierno consiste en estar colgado sin poder pensar en sí mismo a costa de caer. Creo que acá hay una idea interesante de crimen y castigo, digamos. Y me parece que de alguna manera la vamos a retomar dentro de un ratito, después de la tanda. Dale, hacemos una pausa. Y vamos a retomarla desde otro punto de vista. ¿Ok? Simplemente decirte que ese texto me tocó a mí en un encuentro sobre Felisberto, se lo di a Karina Viasco, una actriz, y lo actuó ese mismo texto, colgada, y para ella ese texto, la interpretación era que todo eso que ocurría era lo que le pasaba antes de ponerse a escribir. Terminaba, pero eso lo interpretó ella, ¿no? Terminaba descolgada y se subió empezaba a escribir una máquina de escribir. Pero bueno, lo dejamos aquí. Hay una cosa interesante, nada más un breve apunte, ¿no? Y es que es curioso cómo los modernos siempre apelaron a genios o entidades puestas en algún rincón del universo capaces de contemplar la mecánica celeste. Lo hizo Newton, lo hizo Lavoisier, lo hicieron muchos. Es una característica de la modernidad en cuanto al desarrollo de una física que incluía todo menos al hombre. Va a tener que llegar Einstein para incluir al sujeto, al ser humano dentro del campo físico como observador. La relatividad es eso, todo es relativo respecto de un observador dado, es eso entre muchas cosas más. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Esto se llama Gente, del disco Los Cada Días, y es de Coriún Aronian, que es músico, compositor, musicólogo, que se nos fue ayer, 8 de octubre, y bueno, que vamos a recordar también hoy al final de La Máquina de Pensar. Estamos hablando con Gabriel Gali. ¿Cómo andan? Sí, y además
propuse esta pieza musical porque de alguna manera, aparte de que me sentí conmocionado por la noticia, digamos que Coriún entra entre los inmortales ya, ¿no? Y de alguna manera su trabajo deja una impronta y una huella, además muy personal, en la historia y la historiografía de nuestra música, ¿no? Uh-huh. Que además a él tanto le importaba el aspecto de lo nuestro, del lugar, de nuestro espacio también, de nuestro imaginario, en fin. Además, creo que hay... sí, no sé. Creo sí. Que... ahí hubo una intervención. Sí, no sé qué pasó. Hubo una intervención, sí. Donde además, tiene una gran influencia de Héctor Tosar. Sí, aparte fue maestro y mentor de muchos músicos. Sí, ayer estuve, cuando me enteré, estaba con Daniel Drexler y pude ver cómo él estaba muy impresionado, quedó conmocionado. Sí, claro que sí. Sí, y que además, viajó mucho, trabajó con mucha gente, en particular uno de los más importantes compositores del siglo XX, que fue Giorgi Ligeti, que además, entre otras cosas, Ligeti, que casi todo el mundo conoce a Ligeti, aunque no lo sepa, porque tiene gran parte de la banda sonora de 2001, Odisea del Espacio, son piezas de Ligeti extremadamente abstractas, y donde hace uso del clúster, que lo mencionábamos con relación a Ives en la vez pasada, y que Ligeti hizo del clúster un aspecto estilístico, digamos, en su obra, ¿no? Bien, pero estábamos hablando del egoísmo. Estamos hablando del egoísmo, no me enteré. Con el cuento de Felisberto. Felisberto, que se colgado, sí, y que no podía pensar en sí mismo si no se caía de los anillos de Saturno. Ahí está. Y me hizo acordar a otro fragmento del libro de Harari que comentamos también la vez pasada con relación a la revolución cognitiva. Y acá, en este otro fragmento, habla del mayor fraude de la historia. Y comienza así. Durante 2,5 millones de años, los humanos se alimentaron recolectando plantas y cazando animales que vivían y se reproducían sin su intervención. Homo erectus, Homo ergaster y los neandertales recogían higos silvestres y cazaban carneros salvajes sin decidir dónde arraigarían las higueras, en qué prado deberían pastar un rebaño de carneros o qué macho cabrío inseminaría qué cabra. Homo sapiens se extendió desde África Oriental a Oriente Próximo hasta Europa y Asia y finalmente hasta Australia y América. Pero donde quiera que fuera, los sapiens continuaron viviendo también mediante la recolección de plantas silvestres y la caza de animales salvajes. ¿Por qué hacer cualquier otra cosa cuando tu estilo de vida te da de comer en abundancia y sostiene un rico mundo de estructuras sociales, creencias religiosas y dinámicas políticas? Todo esto cambió hace unos 10.000 años, cuando los sapiens empezaron a dedicar casi todo su tiempo y esfuerzo a manipular la vida de unas pocas especies de animales y plantas. Desde la salida hasta la puesta del sol, los humanos sembraban semillas, regaban las plantas, arrancaban malas hierbas del suelo y conducían a los carneros a los mejores pastos. Estas tareas, pensaban, les proporcionarían más frutos, grano y carne. Fue una revolución en la manera en que vivían los humanos, la revolución agrícola. Estamos todos acostumbrados a oír de esto, ¿no? En el Neolítico, la revolución agrícola, nos hicimos sedentarios, nos hicimos agricultores. Nació la civilización, nació la propiedad privada. Ahí está. Pero lo que se pregunta Harari es qué nos motivó a hacer esto, porque en realidad el modo de vida del cazador-recolector era mucho más saludable que el de los agricultores, que
para empezar, no estábamos preparados para esto. Él lo dice así: el cuerpo de Homo sapiens no había evolucionado para estas tareas. Estaba adaptado a trepar a los manzanos y correr tras las gacelas, no a despejar los campos de rocas ni a acarrear barreños de agua. La columna vertebral, las rodillas, el cuello y el arco de los pies pagaron el precio. Los estudios de esqueletos antiguos indican que la transición a la agricultura implicó una serie de dolencias como discos intervertebrales luxados, artritis y hernias. Es decir, desde el punto de vista de los individuos, el cambio al sedentarismo fue patéticamente malo. Sí. Tan malo como que no solo sufrimos todos estos problemas, sino que reducimos nuestra dieta radicalmente a los elementos cultivados, es decir, en general muy pocas cosas porque nos tendíamos a especializar, ¿sí? Sí. Pero además, con el problema de que eso no solo nos ata a la tierra, sino que nos ata a tener que defenderla contra la naturaleza, plagas, etcétera, pero también contra otros grupos humanos, es decir, dar lugar al territorio, a la propiedad pelea, privada, exactamente, a todos esos conflictos. Pero entonces, también da lugar a la letra, ¿no? Y a contar, porque era necesario contar. Sí, pero él exactamente, todo eso son derivados. La cultura deriva un poco de esto, ¿no? Sí. La cultura en el sentido... La palabra aparece escrita, digamos, la escritura o la contabilidad aparece para contar, claro, granos. Claro. Pero ¿cuál es, dice él, la causa de que hagamos esto si realmente nos embroma la vida a cada uno, ¿no? Y la respuesta de él es que desde el punto de vista de los individuos, la vida empeoró, pero desde el punto de vista de la especie, la agricultura permitió un crecimiento demográfico hasta ese momento desconocido sobre el planeta. Casi desconocida, diría, porque en realidad hay casos de grandes concentraciones urbanas netamente paleolíticas, como en la zona de la Anatolia en Medio Oriente, donde los asentamientos de Cataluyuk, por ejemplo, muestran una ciudad no recuerdo ahora cifras, pues estoy citando de memoria cosas antiguas, pero de decenas de miles de habitantes, viviendo de recursos naturales, es decir, cuando en ámbitos donde el excedente, la propia naturaleza produce el excedente, digamos. Pero, claro, que esto depende de accidentes, ¿no es así? Sí. Ahora, es curioso que si vemos el punto de... En cambio, con la agricultura se extendió y se pudo hacer en otras partes, digamos, ¿no? Sí. La agricultura concretamente se da casi simultáneamente en muchos lugares y progresivamente en todas partes. Digo, para el siglo I antes de Cristo está casi urbanizada, digamos, la arquitectura, porque ese va a ser el proceso que va a seguir, ¿no? La urbanización del campo, que es lo que hace la agropecuaria contemporánea, digamos, ¿no? Aplicarle los modos urbanos al ámbito rural. Pero el punto es que lo que tenemos que hacer para entender este movimiento es prácticamente cambiar el punto de vista desde los individuos a la especie, es decir, hasta dónde hacemos entre todos cosas que tienen que ver con una tendencia de la especie y no, como nosotros creemos, con actitudes y gestos individuales. Porque todos nosotros nos sentimos, nos creemos, nos pensamos, individuos que tomamos decisiones, estamos sometidos Correcto. Y es verdad, somos eso. Pero también, ¿hasta qué punto con nuestras acciones no estamos, sin pensarlo, respondiendo también, en parte, a un gesto de la especie? Porque me pregunto, ¿qué vería el marciano del título? Es decir, imaginemos un marciano que ve desde Marte como veía la víctima de Felisberto desde Saturno. ¿Qué vería? ¿Qué habría visto él si dijéramos ir a pasar rápidamente la evolución de nuestra especie sobre el planeta? Una de las cosas que vería, habría muchas, vería a un grupo de seres que empiezan a esparcirse desde África, que empiezan a generar
culturas en distintas partes y que de a poco empiezan a encontrarse por sectores. Y qué curioso, porque cada encuentro de grupos culturales empieza con una guerra. Y tras la guerra empieza una relativa pacificación en la cual las culturas empiezan a hibridarse y a producir terceras cosas comunes. Y de alguna manera todas esas sucesivas encuentros hacen eclosión con la empresa de la conquista, que fue la empresa europea del capitalismo, que viene a apropiarse de estos territorios y a someter sus culturas. Y también pasa lo mismo en ese nuevo encuentro, la guerra, y luego vienen los procesos de hibridación. Pero ya el planeta, ya nos hemos encontrado en este sentido. Estamos desencontrados en otros. Por ejemplo, cómo distribuimos. Y el capitalismo tiene el problema del crecimiento y solo parece que vamos a poder crecer hacia los que hasta ahora no han podido consumir. Entonces, tiene que empezar, si no por filantropía, van a tener que empezar por necesidad, un proceso de integración también económico y distributivo. Porque si no, tenemos una fuerza subjetiva que es en gran parte el futuro de la humanidad, que va a estar ajena a esto. Entonces, el punto de vista... Ese es un límite. El otro límite es el tema, el límite ecológico porque también en esa extensión que vos hablas del hombre, se podría ver desde lejos de Saturno, ¿no? Así como es. una especie de hormigas que van consumiendo todo y después pasan para otro lado, digamos, un gran ¿no? depredador. Es un gran depredador donde Sí. incluso va generando desiertos también, Así ¿no? es, sí. No solo un gran depredador, podríamos poner tantos ejemplos, pero es increíble cómo hemos empequeñecido la variedad tanto de la flora como de la fauna a nivel. Hemos transformado la ecología de este planeta junto con nuestro crecimiento por una razón muy sencilla, porque el ser humano no se adapta. No es un ser que se adapta al medio, sino que transforma al medio a su medida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el hombre debe reconocer y asumir que él es naturaleza. Reconocer y asumir esto conlleva grandes responsabilidades, y más en este momento en que el conocimiento ha avanzado bastante en ciertas áreas. Por supuesto que este avance de conocimiento no ha sido acompañado por un avance ético colectivo lo suficientemente a la altura de las circunstancias todavía, pero vamos a llegar, porque no hay otra que llegar. Sí, lo que Einstein decía eso, ¿no? O sea, la ciencia logró la bomba atómica, pero no logró el desarrollo ético necesario para Por ejemplo, ahí está. Y si retomamos a la música de Coriún, y si retomamos a la música de Ives, si retomamos a la música a secas, y recordamos que en algún momento dijimos, siguiendo a Talí, que la música nos muestra la ilusión de que podemos vivir juntos porque podemos componer los sonidos en ella, y si pensamos que la aventura musical del siglo XX, post esos músicos que empezaban a poner cada vez más notas, como Bartók, como Stravinsky, y tras el pasaje traumático de Arnold Schoenberg y la atonalidad, no es el desarrollo de la música, o no podría ser el desarrollo de la música hasta nuestros días y en el futuro, y quizás también en el pasado, como una forma de elaborar los traumas que la sociedad, la cultura y la propia historia nos está generando todo el tiempo. ¿No será que además del trauma que sufrió la música por el pasaje de Schoenberg, también hemos tenido que elaborar a través de la música del siglo XX y de este siglo XXI los traumas de las guerras que hemos vivido, de los conflictos de integración que tenemos, de todo tipo de problemas derivados también de la vida en las ciudades industriales y postindustriales? Es decir, la música que incorpora de alguna manera no solo ya las notas, sino los ruidos, que incorpora el entorno de una manera física y material y no solo simbólica, está diciéndonos de algún modo que acá hay una elaboración en curso. Y si prestamos atención al carácter profético que Jacques Attali atribuye a la música, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál ha sido la gran transformación reciente en torno a la música? ¿Qué ha pasado cuando aparece la nueva tecnología de Internet?
no dispara eso de inmediato el interés por el intercambio musical gratuito en Internet, el intercambio entre usuarios que se cambian la información como bienes de otro tipo, porque son bienes que no se pierden, sino que solo se multiplican y reproducen. Esto que es problemático, y que lo vivimos como problemático por todo el tema de los derechos, porque ha liquidado la mega industria musical como se están adaptando igual. Como empresas transnacionales. Claro, se están adaptando porque lo que estas cosas hacen no es anular como se pretende, sino que lo que hacen es provocan desplazamientos y trastocamientos. Y esos desplazamientos tenemos que atenderlos, porque ya no podemos creer que vamos a hacer la historia ni a martillazos, ni a punta de bala, ni bayoneta, ni nada de eso. La historia ahora tiene que proceder por otros caminos, porque tenemos que aceptar que el momento de la violencia que inaugura de manera singular la agricultura, no podemos seguirlo continuando en nuestro tiempo por otros medios. Salvo que, bueno, pues con esto basta. Muy bien, muy bien. Gabriel Gali, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, simplemente un pequeño recuerdo a Coriún Aronian. Él fue un compositor y musicólogo uruguayo, fue autor de obras de cámara. Bueno, estuvimos hablando ahora Gabriel Gali de esto, y de obras orquestales, piezas de músicas electroacústicas, en fin, y influyó en una gran parte del canto popular uruguayo. Nosotros en La Máquina de Pensar lo entrevistamos el lunes 23 de marzo del 2015 a propósito de un libro de Idea Vilariño que se llamaba El Tango, y que fue editado, una segunda edición ampliada y corregida, y que el prólogo de ese libro, El Tango, de Idea Vilariño, lo escribió Coriún Aronian. Así que los invito, si les parece, a oír esta charla, que es un fragmento, no es toda la charla, es más extensa, son 24 minutos, que los vamos a subir al blog de La Máquina de Pensar. Les invito a escuchar este fragmento sobre el libro El Tango. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me encegueje entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Este es el tango Tormenta, cantado por Rubén Juárez, con la orquesta de Francisco Canaro. Amigos, estamos conversando con Coriún Aronian. Y Coriún, simplemente para escuchar el inicio de esta letra, que Idea Vilariño decía que Discépolo no pudo ir más allá. Digo, en este momento que una sea dura requisitoria a Dios. Exacto. Decía que había comparado en otro lugar con uno de esos salmos en que se piden cuentas a Dios, se le exige que se manifieste, que dé pruebas para que se pueda seguir creyendo en Él. Entonces decía, ahí ponía el más lejos no se podía ir. Un detalle que yo me enteré hace poco realmente, digo eso, hablaba, no sé, de que Idea también hizo estudios sobre la Biblia, también analizó la Biblia, ¿no? Me enteré por el artículo de Karina Blixen. En este caso de Tormenta, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios,
Busco tu nombre. Digo, en este momento justo que estamos hablando de este libro, el tango de Díaz Vilariño, y que se habla a veces de las letras del tango, se critica el machismo que naturalmente lo tiene. Corium, y en el caso de preferencias, ¿vos hablaste con ella de, digamos, preferencias tangueras o no, nunca entraron en ese terreno? Bueno, seguramente surgieron muchas cosas en el correr de los años, pero no había una situación llamativa especialmente. Gustaba mucho de Charlo, admiraba obviamente a Gardel, había cosas que le gustaban más, cosas que le gustaban menos, pero creo que lo más importante es esa capacidad de descubrir calidades en una cosa que la sociedad veía con aire peyorativo, con aire de desdén, digamos, claro. Y que ella tempranamente llama la atención sobre las calidades y sobre la necesidad de tomarse en serio eso que había ahí en el terreno del tango. Ahora, en las cosas que ella va observando a su vez, que son sumamente interesantes, una de las cuales obsesivamente es la valentía que significó asumir el lenguaje popular, como dice ella, está de alguna manera reflejada su preocupación como artista creadora, que justamente tiene mucho interés en asumir un lenguaje popular, en no usar palabras rebuscadas, en hacer una poesía directa y clara, y al mismo tiempo de un enorme refinamiento, que es un punto de cantación muy elevado, y al mismo tiempo, con la mínima cantidad de elementos, en su poesía cada vez usa menos palabras para decir más cosas. Y eso ella lo observa al estar analizando tangos, lo observa en letras de tangos, y hay una serie de conceptos que ella va explicitando ahí que son realmente fascinantes. Ella dice, por ejemplo, pero pese a la atención prestada al lenguaje, a la naturalidad con que se pliega la sintaxis al verso, a la valentía, eso que mencioné, la valentía que significó asumir el lenguaje popular, claro, incluidos lunfardismos, besre, apócopes y declinaciones irregulares y reprobadas y vulgarismos diversos, pese a escribir como se hablaba, nadie se animó a escribirlo como se pronunciaba, aunque había el precedente de la literatura gauchesca. Esta es una observación brillante. Sí. Ella, por ejemplo, para seguir en esto, dice, por ejemplo, señala, y hay que ser muy inteligente para señalar, es que el tango no está escrito todo con la misma lógica, ni en la misma canción, el mismo tango, ¿no? En algún momento se dice para tal lado, pero en otro momento se dice pa tal lado, en un mismo tango. En el mismo tango. Cierto, eso es cierto. Y digo, pero es, por ejemplo, un tango de Pascual Contursi que dice, quiero un cotorro que tenga alfombritas para caminar y una estufa para entrar en calor. Claro. Y digo, esa ilógica, digamos, esa falta de lógica de usar a veces para o ponerle él y otra vez... lo que hace es que le da más libertad al tango para ajustarse, por lo que entiendo yo, a los versos, a la medida. Bueno, no sé si más libertad o está denotando un mayor interés en tener una gran coherencia, una gran solidez desde el punto de vista de la rítmica. Claro. De la rítmica total, de la rítmica de las sílabas, de la rítmica de las vocales, de la rítmica de las consonantes, de la rítmica de los acentos, que Idea analiza de manera notable y que podemos aplicar eso a la poesía culta, pero ella lo aplica también entonces a las letras de tango, y podemos ver cómo ella responde a ese tipo de rigor en su propio poema. Sí, lo que está claro, y digo que tenía que ver con la poesía comunicante, habla de Homero Manzi también diciendo que no buscaba experimentalismo de vanguardia, ¿no? Hablando de la poesía también, que era un poeta, sino que demostraba que se podía comunicar cosas altas, ¿no? Con un lenguaje accesible para todo el mundo, ¿no? Lo mismo con Discépolo, ¿no? Pero a mí me pareció muy, muy pertinente, por ejemplo, que las
palabras en el lenguaje, digamos, criollo de los payadores, caballo va con Y, obviamente, ¿no? O criollo, en fin. Sin embargo, en el tango a veces va con L, pero otras veces se pronuncia, o dice, por ejemplo, al cotorro te volvás, ¿no? Y Sí. Gardel habla, dice, no vuelvas, que estoy muy debute. O sea, Sí, volver sí. en algún momento ¿cómo es? Se lunfardiza, de no volvás, se vocea, ¿no? Y en otro, Sí. no vuelvas, se habla Bueno, de tú. y hay, en el mismo tango, claro, hay muchos tangos que usan el tú español, ¿no? Claro. que no usan el voceo. Ujú. Ahora, bueno, hay observaciones desde el punto de vista rítmico y métrico impresionantes. Por ejemplo, una cosa muy básica, pero dice, el tango siempre canta en versos cortos. Ujú. Creo que antes de Idea nadie lo ha dicho. Claro. Después dice, esa actitud moralizadora será por años una de las constantes del tango. Es otra cosa muy impresionante. O algo que parece muy sencillo, y yo no sé si lo tenemos, yo por lo menos no tenía tan claro, es de que no se puede hablar de el tango solo, porque es un territorio muy vasto. Bueno, ella empieza por señalar eso, sí. Porque, digo, hay los autores, hay autores de un gran nivel cultural, y bueno, como Homero Mansi, obviamente, o Discépolo, y hay otros grandes autores que apenas sabían escribir, ¿no? Sí, ella eso lo plantea desde un principio. Desde un principio, sí. Lo dice... Y desautoriza a Borges, pero que comienza, digo, impresiona un poco, Sí. porque el comienzo el mismo de este libro Tango, lo que dice, y me sorprende un poco, dice, cita a Borges, dice, los primeros tangos, los antiguos tangos dichosos, nunca sobrellevaron letra lunfarda, escribió Borges, ¿no? Y entonces ella dice que eso es todo mentira, ¿no? Es infundado, no sé qué, no sé cuánto, lo sabía, empieza a probar que la historia del tango sí había letras, es muy... ¿no? Es muy fuerte comenzar así con Borges, que estamos hablando de una autoridad, una de las, en tango, en poesía y en todo, ¿no? Claro, ahora ella llama la atención sobre distintos letristas de distintos momentos. En este librito es notable porque es de una gran concisión, por otra parte, pero hay conceptos también muy lindos. Por ejemplo, dice, hablando de Homero Expósito, que sus pecados le vienen como a Cátulo, de entregarse sin control a la manía metafórica que conoció la literatura argentina de décadas atrás, cuando llegó a confundir la poesía con la metáfora. Claro, sí. Ya hay, y es parte de Idea, eso también me sorprende, porque está hablando del tango, pero también habla de la poesía, también habla de la poesía argentina, y también habla de determinadas décadas. Y está haciendo un manifiesto generacional también, está hablando de la búsqueda de su generación. Exacto, contra, del combate, digamos, a la metáfora, digamos. Contra ese barroquismo de la metáfora muy rioplatense de los años 30. Claro. Lo de Homero Mansi dice, es la obra de un hombre fino y sensible, de un buen escritor, de un poeta, pero es poesía comunicante, popular porque alcanza a todos, poesía que no necesita recurrir a lunfardismos porque un lenguaje claro y depurado le alcanza para evocar, para transmitir la honda vivencia del arrabal y de sus fantasmas, que no necesita, no busca asustar al buen burgués, ni deslumbrar ni emular a los intelectuales con vanguardismos trasnochados o con una carga de metáforas que pudiera alejar a su destinatario natural, la gente. Corión, nos quedan 3 minutos, perdón, porque digo que te salte, disculpame, porque digo, no, al contrario, está bien hablar del tango. Yo me vuelvo a entusiasmar. Como no, porque realmente digo, porque en esto que acabas de decir de Homero Mansi, también ella está hablando de la poesía en general y está diciendo que se puede hacer una buena poesía comunicante sin tener que escandalizar al burgués o hacer experimentos. Digo, en todos lados es Idea hablando también de su propia poesía, si se quiere, ¿no? Claro. Admirando lo de los otros, admirando a Homero Mansi, también de alguna forma se va dibujando ella misma, creo. Pero una cosa que me llamó la atención, tampoco capaz yo no la sabía, es que en el artículo vos mencionás que Idea integró el MLN en el artículo de la revista de la Biblioteca Nacional. Sí, con el compromiso, la canción La Voz en los años 60, esta canción que estuvimos escuchando en el bloque anterior de Tendrías que llegar, y mencionás eso que ella lo dijo en los 90. Ella fue integrante del MLN y eso es un dato que no se maneja normalmente en cuanto a sus afinidades, digamos, ideológicas.
Y llegás a decir que los orientales tendría que haber sido el himno. Bueno, fue planteado como la posibilidad de hacer una jugadita con la palabra orientales. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería la jugadita? Tupamaros en lugar de orientales. Ah, mirá. Y como que hasta el propio Pepe Guerra era consciente o sabía eso, ¿no? Bueno, ahí ya estamos entrando en un terreno Sí. que no me compete. Está bien. No, porque yo no entendía en tu artículo pensé que era como una idea tuya o como una visión, digamos, de que podría haber sido el himno no asumido del MLN, pero como que hubo una intención también, mirá vos. Hubo una intención. Sorprendente. Es impresionante que estemos hablando de cosas de idea y que siga sorprendiendo, ¿no? Sí, va a seguir sorprendiendo. Es sorprendente. También hay que decir un detalle, todo esto que vamos descubriendo es coherente con el dibujo personal también, ¿no? Sí, claro. O sea, es claro. el mismo perfil, pero lo que se va como ampliando o tomando otras aristas. ¿Qué es lo que ocurre? Nos ocurre a todos, digo, ¿no? Yo creo que cuando no todos somos iguales en todos los aspectos, pero de alguna forma vamos apuntando a lo mismo. Corium, te tengo que agradecer tu participación aquí en Ha sido un gusto. Gracias por estar aquí y quiero decirles algo, Idea, Vilariño, el tango, este librito de Cal y Canto, vale la pena, incluso para los que estamos hablando ahora de que el tango, ver las letras de tango, ver que puede ser una alta poesía, ¿no? Bueno, este era un breve homenaje a Corium Aronian, que se nos fue ayer, músico, y que aparte, bueno, especialista en todas las ramas de la música, si se quiere, como por ejemplo en el tango y idea.